Ok, buenas noches. Tengo entendido que hoy hay bastantes que no se van a poder conectar. Hay algunos que se andan de viaje y todo. Entonces, vamos a comenzar y siempre tenemos el recurso del diferido. Si podemos tener listo ahí Efesios 3, espero que lo hayan leído, ya que vamos a hablar de... Ahí está, no me escuchaba. Vamos a hablar de todo el capítulo. Entonces, es un poco cargado ahí el asunto en cuanto a desgajarlo como estamos acostumbrados a hacerlo, y más bien vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Ya que el capítulo 3, vamos a hablar hoy del misterio de Dios, concluye toda la argumentación, si quieren verlo de cierta manera, una argumentación doctrinal que Pablo ha estado haciendo en cuanto a la salvación. Es decir, en palabras coloquiales, Pablo está hablando de la teoría, ¿sí? Pablo está dando la teoría, ay, no me di cuenta que no había cambiado. Pablo está dando la teoría de lo que luego va a convertir en un estudio de la práctica, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante, ya que Pablo habla de la salvación, de la verdad trinitaria, ¿verdad? Como lo hemos visto en todas estas clases, de la obra del Espíritu Santo a través de un pueblo que surge de los judíos que creyeron en el Mesías y los gentiles que se unieron a estos por la fe. Y la parte teórica, Pablo la termina, como les decía, en un sentido práctico luego, en cuanto a la vida de la iglesia y la vida del creyente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo va a enseñar a continuación, ¿verdad? Pablo va a, a llevar en cuanto a Efesios una cuestión práctica. Perdonen, me están molestando acá un poquito. Ya, apagamos todo acá. Entonces, de eso se va a tratar Efesios 4, que lo vamos a ver y en adelante del mes de enero. Ahí tenemos pasajes muy emblemáticos de la iglesia como un cuerpo, tenemos la armadura de Dios, tenemos el lado conflictivo del sometimiento, la familia, los esclavos. Son cuestiones, son temas un poco complicados de tratar en nuestra cultura, pero va a ser muy bonito. Eso como anuncio de lo que va a haber en enero. Y hoy vamos a concluir la parte teórica, la parte doctrinal, teológica, si quieren verlo. Y para terminar esta parte, quiero que hablemos de un concepto teológico que es un poco conflictivo para muchas personas, que es nuestro primer punto, es la revelación progresiva, ¿verdad? Acá me faltó ponerles, pero bueno, en la revelación progresiva vamos a estar hablando de lo que Pablo menciona en el versículo 2 y el versículo 9. En teología existe este término, ¿verdad? De revelación progresiva, que en palabras sencillas significa la forma coherente y congruente en la que el plan de salvación se fue mostrando a la humanidad. ¿Cómo así coherente y congruente? Coherente es de que hay coherencia, que una cosa va de la mano con la otra, y congruente es que va paso a paso, como tenemos en esta imagen acá, ¿verdad? Del 1, al 2, al 3, al 4, al 5. La revelación progresiva es esa forma en la que el plan de salvación se nos fue mostrando a nosotros los seres humanos, ¿sí? Eh, y esto implica muchas cosas. No se nos fue revelada la salvación de un solo en completo, ¿sí? Sino que se nos fue dando poco a poco. La semana pasada yo hablaba del protoevangelio. Bueno, el protoevangelio es la muestra viva de eso, ¿verdad? Dios da como un trailer de una película, ¿verdad? Un mini spoiler de qué va a pasar, pero no dice completamente qué va a pasar. El Señor Jesús aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios, pero no se habla de que es el Hijo de Dios el que está ahí. Se habla del Espíritu Santo en la creación. Son todos este tipo de cosas lo que se conoce en teología como la revelación progresiva. Es decir, son cuestiones que desde lejos ya podemos ver como, ah, sí, pues esto es esto, o esto es el Señor Jesús, esto es el Espíritu Santo, esto es el poder, esto es etcétera, etcétera,
pero que en su momento no se comprendían, pues, en plenitud, ¿verdad? Esto a mí me encantó y lo puse acá 2 veces, es como un rompecabezas, ¿sí? Del asunto de la revelación progresiva. No sé cuántos han armado rompecabezas, acá en casa se arman rompecabezas, estamos armando rompecabezas en cuanto de Navidad, pero si uno agarra 2 piezas de un rompecabezas, uno que no conoce, que no compró, ¿verdad? No tiene ahí la caja. Uno no puede decir, ah, no, esto es una pintura de Van Gogh, o esto es una foto del lago de Atitlán, esto es una... No, no puede decirlo, ¿verdad? Pero a veces que los rompecabezas solo son 2 piezas de un color, ¿verdad? Y no se sabe. De la misma manera, la revelación progresiva me pareció una imagen muy útil para comprenderlo. Ya cuando tenemos todas las piezas, que en nuestro caso sería toda la escritura, podemos decir, ah, sí, tiene sentido, pero en su momento quizá no tenía tanto sentido. Cosas como cuando el Señor Jesús, este es mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? ¿A qué se refiere? O van a beber mi sangre. Y nadie lo entendía, pero con el panorama, con la revelación progresiva ya completa, se pueden entender, ¿verdad? Es un poco ahí de tiempo para dar a entender ese término teológico, ¿verdad? Conociendo esto, conscientes de esto, para la religión judía del siglo primero era algo intrigante, algo trastornador, algo inclusive inverosímil, que no se puede creer, que de la nada ahora los gentiles, que siempre habían estado siendo excluidos, de repente tienen acceso al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Insisto, porque no tenían la revelación completa, ¿verdad? Tenían una parte de... y esto tenemos que entenderlo para entender los pasajes que estamos tratando, para entender un poco a los fariseos. A veces somos regalados para criticarlos, pero realmente tenemos que entender o tratar de comprender, empatía, diría la gente hoy en día, palabra que no me gusta, eh, tratar de empatizar con lo que ellos creían que era, y pues la verdad no era su culpa, ¿verdad? Era lo poco que ellos tenían. Pero bueno, los gentiles eran excluidos y ahora ya no. Eh, ese no era el plan de Dios que ellos habían conocido y entendido. Y esto hay que comprenderlo porque nos puede pasar también a nosotros. Y Pablo lo dice en el versículo 2, dice en la NBI, que lo tenemos acá, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. La NTV, como siempre, amplía un poquito y dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios había cambiado de paradigma, ¿verdad? Hemos escuchado mucho esa palabra entre los círculos, sobre todo los evangélicos, el cambio de paradigma, ¿verdad? Se había mostrado antes solo para los judíos, pero la realidad es que se había mostrado siempre. eh, Probablemente, pausa ahí, probablemente sea, si puedo salir y entrar, o no sé si a alguien más le pasa, porque a veces a mí me pasa con Meet que no me deja ver nada, salgo y entro y ya, me deja, ¿verdad? Proba y si no me avisas. Seguimos. Entonces la gracia de Dios había cambiado su paradigma según los judíos, pero la realidad es que ya se había mostrado así antes, ¿sí? Solo que no lo habían entendido, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, a Abraham se le bendice a él y a las familias de la tierra. No sé si ustedes lo ven así, ¿verdad? Eh, que, que lo aprendimos de esa manera, ¿verdad? Que Abraham y las familias de la tierra significaba la bendición a través de la fe. Por eso se le llama revelación progresiva, porque ya estaba descrito ahí, y Dios le dijo, voy a bendecir a todas las familias, pero en el contexto limitado que tenían en ese momento los judíos, ellos no pudieron entenderlo, no pudieron entender que era así, ¿verdad? Que, que ya se había mostrado la gracia para todos. Ahora, sin embargo, ¿verdad? La ley iba a estar ahí, la ley eh, fue parte del proceso y eso es lo que quizá complicó un poco a ellos y es ahí donde se demuestra el asunto de la revelación progresiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría Moisés haber entendido que
¿Iba a haber un advenimiento de Cristo? La verdad es que no, ¿verdad? O hablemos de David. David hizo varios salmos mesiánicos, se le llama. ¿Será que David cuando escribió esos salmos dijo, puchica, yo entiendo que va a venir Cristo y va a morir por nuestros pecados? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Y es así como se va a mostrar, ¿verdad? Tal vez de una manera borrosa, como este fondo que tengo ahí que elimina lo que tengo atrás. Eh, pero al final era la forma en que el Señor iba mostrando paso a paso, poco a poco, la revelación, ¿verdad? Por eso les digo, yo quédense con la imagen del rompecabezas, ¿verdad? Porque era un plan que desde la perspectiva local de Moisés, de David, de Israel y todo eso, eh, era un misterio, ¿verdad? A Pablo le encanta usar esa palabra y Pablo lo dice, es que esto era un misterio, ¿verdad? Es una revelación, pero es misteriosa porque no se entiende. Es así, ¿verdad? Digamos que este era un rompecabezas de 100 piezas e Israel solo tenía 60, ¿verdad? Y sin las otras 40, por muy pequeñas que fueran, por muy no tan significativas y todo, sin esas no se entiende qué es el rompecabezas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro y ese es el concepto así explicado de una manera muy sencilla de la revelación progresiva. Ahora, dice Pablo que esto entonces se convierte en una revelación misteriosa, ¿verdad? Y hablemos de revelación, apóstoles y profetas. Y los que ponen atención van a decir, ¿esto era lo de la semana pasada? Sí, porque tiene mucho que ver y hasta usé la misma imagen. Primero que nada, la revelación. Pablo llama misterio al plan de Dios para redención en el cual, entre muchas cosas, fue requerido un avivamiento del don profético de revelación de profetas y apóstoles. Ahorita les explico qué quiere decir que pudiera plasmar el misterio de Dios como una doctrina para el pueblo de Dios extendido, que pasaba de ser solo el Israel que conocíamos y hacía sacrificios a la iglesia, ¿verdad? En el verso 5 y en el capítulo 2, versículo 20, vemos el asunto de los fundamentos y la piedra angular, lo que vimos la semana pasada, ¿se recuerda? ¿Qué quiere decir esto? Allá por el 400 y piquito antes de Cristo, 400 años, la revelación a través de escritos termina. El último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento es escrito y ahí termina la revelación. Pasan 400 años, no pasan 40 años, no pasan 2 meses, ahora como nosotros somos desesperados, ¿verdad? Pasan 400 años donde hay un silencio, donde la revelación de Dios ya no está. Claro que habían sacerdotes, claro que habían videntes, había todo eso, pero la revelación de palabra de Dios deja de ser. Ahora, este misterio que Pablo nos está hablando en el capítulo 3 requerirá de un nuevo tiempo de revelación, 100 años nada más, ya no los 1500 que hubo en el Antiguo Testamento, sino acá solo 100 años, en el cual este misterio va a irse revelado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de revelación, y esto lo enfatizo porque es un término que se usa muy mal en nuestro tiempo, estamos hablando de un misterio que no se le mostró a las generaciones, perdón, predecesoras a las del siglo primero. Es decir, todos aquellos hijos de Dios, creyentes del Dios verdadero, que vivieron antes del siglo primero, todos ellos no pudieron conocer el misterio de Dios. Porque Dios es malo, porque Dios es terrible y el Dios del Antiguo Testamento es malvado, como decían algunos herejes. No, es porque así era su predestinación y qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Somos solo vasijas de barro, no podemos alegarle al alfarero, ¿verdad? Solo somos eso. Ahora, ya que sabemos esto, ahora era dado para aquellos que nacieron del siglo I en adelante para plasmarse en revelación escrita, igual que el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así como ya teníamos la revelación primera de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se abre una nueva etapa para culminar de revelar por completillo el misterio de Dios
Y eso es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ojo ahí porque eso es importante. Le estamos dando la prioridad y el lugar que la Escritura merece. Y ese misterio es nada más y nada menos que la voluntad de Dios. Pero esta voluntad no fue revelada con claridad a la mente humana porque a nosotros nos cuesta entender, ¿verdad? Sino que Dios destinó apóstoles para que nos la explicaran, ¿verdad? Así de sencillo. Dice Pablo en el versículo 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios mantuvo oculto. No puedo estar poniendo todos los versos como les dije en el grupo de WhatsApp. Espero que lo hayan leído, pero él dice eso, ¿verdad? O sea, yo como apóstol fui elegido para explicarles el plan de Dios, porque ese plan estaba oculto. Esa misma labor que hace Pablo, la hizo Juan, la hizo Santiago, la hizo Judas, aquel que haya escrito el evangelio, ¿verdad? La carta de Hebreos, que no sabemos quién fue, y la hizo Mateo, por supuesto, Lucas, que escribió Hechos y bastantes de las cartas de Pablo que él las escribió. Juan Marcos, ¿quién me falta? No, ya estamos, ¿verdad? Esos son todos los evangelios. Estas personas fueron utilizadas por Dios para explicarnos el evangelio de Dios. Quizá ellos tenían la ventaja de haber conocido a Cristo, de haber visto a Cristo, de, como dice uno de los pasajes paulinos, que el velo se les haya roto y que ellos se han dicho, sí, pues si este man es el Mesías, ¿verdad? Y ahora entiendo todo y ya no necesito sacrificio, ya no necesito todo. Para ellos fue mucho más fácil, porque la revelación progresiva, permítanme, el griego les pegó un sopapo en la cara, ¿verdad? O sea, les cayó así de un solo y ellos pudieron ver al Señor Jesús y era como, no, hombre, si esto es clarísimo, ¿verdad? Ahora bien, por eso necesitamos de esa revelación culminante, si la podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Una revelación progresiva que empieza desde el Génesis, que es escrito por Moisés hace unos, ¿qué? Sumemos, unos 3.400 años, 3.500 años, ¿verdad? 1.400 antes de Cristo, empieza la revelación a mostrarse, ¿verdad? Primero fue oral, luego fue escrita. Ya que tenemos el Antiguo Testamento, pasa todo el primer siglo donde se escribe el Nuevo Testamento y ese compendio es la palabra de Dios para nosotros. A veces muchos hermanos evangélicos dicen que la Biblia tiene la respuesta a todo. Eso no es cierto, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que todo lo que dice la Biblia es verdad, pero no podemos tener la respuesta a todo porque no es un tratado histórico, no es un tratado científico, no es un tratado de cocina, ¿verdad? Yo no puedo ir a buscar un versículo en la Biblia y decir, a ver cómo se hacen los tamales más ricos, ¿verdad? Ahorita que viene Navidad. Eso no se puede saber, ¿verdad? La Biblia no tiene la respuesta a todo. Lo que sí tiene la revelación de Dios que Él le plació darnos, porque hay cosas que no se entienden, ¿verdad? De la vida misma, ¿verdad? O sea, si no podemos ir a la Biblia y entendamos que fueron los dinosaurios, entendamos que son los extraterrestres. La Biblia no nos dice eso, lo que nos dice es lo que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de Él. ¿Me estoy dando a entender? Y esa es la revelación que nos dio a través de los apóstoles, que nos explicaron, y los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que escribieron y fueron inspirados por Dios, como dice nuestro dibujito aquí de la inspiración de San Mateo. Eso en cuanto a la revelación misteriosa. Punto número 2 es el misterio que nos fue revelado. En este tiempo nosotros, como les dije ya, pero porque me anticipo a mi propio estudio, nosotros ya tenemos la ventaja de poder ver desde lejos lo que en su momento era un profundo misterio. Esta revelación no era fácil de digerir, ya les expliqué por qué, y siendo honestos, sigue sin poder serlo hoy en día. Para muchos es muy difícil de comprender el amor de Dios, pero por eso el versículo 6 nos dice, esto está en la NTV, dice, y el plan de Dios consiste, lo tenemos acá abajito, el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios, es decir, Israel. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen, perdón, a Cristo Jesús. Es decir, el misterio que fue revelado es un asunto que en el siglo I fue difícil de entender,
pero hoy lamentablemente a la luz de lo que vemos en las iglesias, les es muy complicado entender, sobre todo aquellos hermanos que han tomado la decisión de ser muy fans, entiéndame entre comillas, fanáticos, eh, muy love para el Estado de Israel, ¿verdad? O para las imágenes de, de la Israel bíblica, ¿verdad? Lo vemos en todas las iglesias. Hay muchas iglesias hoy en día donde hay banderas del Estado de Israel, ¿verdad? Esa bandera, ¿verdad? Blanca con azul, yo también ahí tengo una guardada porque también fui de esos creyentes, ¿verdad? Eh, Eso es un error, ¿verdad? Porque esa bandera ni siquiera representa el Israel bíblico, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero no le agrega espiritualidad, ¿verdad? Hay iglesias donde hay menorás, hay iglesias donde hay representaciones del arca, y toda esa cuestión nos hace ver, como Efesios nos ha estado mostrando, que nos cuesta entender, ¿verdad? Que Dios no vino por la nación de Israel, vine por su iglesia, y esa es la revelación progresiva que está terminando, ¿verdad? Espero haberme dado ya a entender con este primer punto. Ahora, comentario personal, ahí en el PDF ya saben que lo van a encontrar en un formato distinto. Yo, Nolito Contreras, considero que es parte de nuestra naturaleza humana esta cuestión que nos cuesta entender, ¿verdad? El ser humano necesita ver, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver algo, ¿verdad? Y por ello necesitamos también hacer sacrificios, ¿verdad? Yo hago esto para el Señor, yo me desvelo para el Señor. Vamos a una vigilia para desvelarnos, para que Dios nos mire y nos ganemos el corazón. No porque tengamos ganas de compartir en devoción con los hermanos, no, lo hacemos para ganarnos a Dios. Y ahí hay un problema, ¿verdad? Porque tenemos el concepto, y yo siempre lo digo cuando doy clases, tenemos el concepto del Dios de los Looney Tunes. No sé si ustedes se recuerdan, ahí sí me reaccionan con un emoji o algo. ¿Se recuerdan esta caricatura de Bugs Bunny, cómo representaban a Dios, que también lo repiten en Tiny Toons y en otras? ¿Verdad? Siempre es este señor barbado con una vocesona así, ¿verdad? Y un Dios castigador, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos eso, ¿verdad? Tenemos esa imagen de un Dios que es nuestro padre, pero a veces es un padre como nosotros somos padres, ¿verdad? Nuestros hijos hacen una mala y ya vamos con cincho, cable con púas y todo a castigar a los hijos de una manera cruel. Dios no es así, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si ustedes pecan, pero yo peco y cuando yo peco no caen rayos del cielo para condenarme. Dios no es así. A veces tenemos esa imagen de Dios cuando nos acercamos en devoción a Dios y entonces decimos, necesito hacer sacrificios, necesito imágenes, necesito lo palpable para ganarme el favor de Dios. Y cuando pensamos así, y aquella persona que piensa así va a ser incapaz de recibir la gracia divina. ¿Por qué? Porque se cae en un juego donde, aunque la gracia es gratuita, quiéralo o no, vamos a querer tener parte en ello. Y entonces unos piden, como en el caso de los efesios, piden que estén circuncidados, ¿verdad? Otros, vámonos a lo moderno, que la falda llegue hasta el tobillo, ¿verdad? Otros hablan de que hay una vida secular y una vida sagrada, y lo que es sagrado, y todo lo que no sea sagrado es mundano y demoníaco, ¿verdad? Otros hablan de que uno se tiene que congregar sin faltas, uno no tiene que criticar, uno tiene que decir sí, amén a todo lo que la iglesia diga, porque es la esposa de Dios, y si alguien se va es porque le faltó carácter, ¿verdad? Otros insisten que la única manera de ser salvo, saludos allá a Ministerio en Miami, es diezmando, ¿verdad? Porque usted tiene que ser parte, ¿verdad? Y la única forma que usted sea parte es diezmando. Otros dicen de que hay que tener títulos, de que hay que llenar todos los programas de la iglesia y cada vez son más programas y cada vez necesitamos más. Y esto lo que hace es que el esfuerzo humano eh, por salvarse se ejemplifique en una cultura moralista, ¿verdad? Donde yo, sí, Dios, Jesucito, Chusito, el Colocho me salva, pero yo soy el que hace mi esfuerzo para mi salvación, ¿verdad? Y corremos el peligro de hacer de todas estas cosas dioses, ¿verdad? A los que servimos para ganar la salvación, o al menos que hagamos una parte, ¿verdad?
que eso lo quiso Abraham cuando quiso ayudar a Dios para tener un hijo. Pero el misterio de Dios dice que con Jesucristo basta, ¿verdad? Aunque cantemos la canción que Jesucristo basta, muchas veces nuestra actitud no es esa. No necesitamos agregarle rituales, no necesitamos agregarle formas, gustos o cuestiones animales a la gracia, animales humanas a la gracia de Dios. El misterio revelado es ese, que es por pura gracia, ¿verdad? Es la cruz y la gracia de Dios. Ahora, del versículo, acá terminamos del 2 al 9. Del versículo 10 al 12 vamos a hablar de la sabiduría y el conocimiento. El misterio de Dios nos va a impulsar como iglesia a dar a conocer la sabiduría de Dios. Y en la gracia de Dios, este actuar de la iglesia como profeta de las buenas nuevas es contemplado por los poderes celestiales. Esto es un pasaje bien difícil de entender. El cielo mismo observa la obra perfecta de Dios, el testimonio de su verdad que suena en toda la creación a través de la iglesia. La iglesia no está solo para ser salva. Ojo ahí si están conectados, si están poniendo atención. La iglesia, nuestra función no es solo estar ahí y regalarnos para ser salvos y olvidarnos de dar testimonio, ¿verdad? No, si bien la salvación es individual, tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? De ser una iglesia que esté dando testimonio. Y tenemos que entender que si estamos en la tierra, estamos para que por medio de la fe prediquemos libertad al mundo y la posibilidad de acercarse a Dios. No como algunos hermanos dicen, yo creo que de manera muy inocente, pero voy a ir a ganar almas, ¿verdad? Decimos, hermano, cuidado con lo que dice, ¿verdad? Es el Señor el que salva a la gente, no usted, ¿verdad? O en algunas iglesias, como la denominación donde yo pertenezco, que a veces a los pastores se nos dice que cuántas almas hemos ganado. Como, ¿cuántas el Señor ha redimido? Pero yo, siervo inútil, ¿verdad? Y esto es lo que dice los versículos que tenemos ahí, ¿verdad? Al fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad o en su multiforme, es una palabra que le encanta usar a Pablo, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Cuál es nuestra labor? Es esa sabiduría y ese conocimiento llevarlo a la gente, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Lo que está hablando aquí es de los ángeles, que observan cómo el misterio de Dios se está revelando a través de la iglesia. Están maravillados los ángeles viendo cómo la iglesia terminó siendo la novia del Señor, ¿verdad? Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Es decir, esta sabiduría, este conocimiento que ahora nosotros gozamos por conocer el misterio de Dios, no es para que lo disfrutemos en individualidad, sino para servir y para llevar el mensaje de Dios al mundo y que el Espíritu Santo, no nosotros, haga el convencimiento en el corazón de las personas, ¿verdad? Esa es nuestra función. Estos dos versículos pensé saltármelos, pero creo que son importantes, ¿verdad? Para que culminemos toda esta gran sección de Efesios. Y hoy va a ser cortito. Vamos a la conclusión. Dirían ustedes, ¿ya terminó? No, la conclusión es larguísima. Este capítulo termina con una oración que responde a, al verso 3.1. Si leyeron Efesios 3, dice, habla así, el versículo se ve como que está fuera de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el griego se puede hacer eso. Entonces él habla acá, introduce, luego habla de otra cosa y regresa a lo que estaba hablando, ¿verdad? Un poco más o menos así como hablo yo, ¿verdad? Que cantinfleo un montón. Y también es una oración que responde a la oración que hace Pablo en el capítulo 1. Y en esta oración que, que ha inspirado muchas canciones, evanjálicas, hay dos puntos que sobresalen, sin duda alguna. Si ustedes leyeron, van a estar de acuerdo que sobresalen en esta oración. Y es el amor, ¿verdad? Y el poder de Dios, ¿verdad? Así que nuestro primer punto, como dijo el hermano Tito el Bambino, el amor, ¿verdad? El amor. Para Pablo es vital que podamos entender los elementos que rodean el asimilar la grandeza del amor de Dios. Es en el amor del Padre
que podemos como creyentes hacer raíces, así dice el versículo, ¿verdad? Cimientos o arraigarnos, dice la Valera, para ser fortalecidos. Acá estamos hablando del 3:17. Esto será por medio, miren, si tienen ahí su Biblia, vean el 17, véanlo. Dice, van a arraigarse, van a ser fortalecidos por medio de comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. ¿Sí? Si leemos esto como ir llover, nos pasa por alto. Pero quiero que vean algo, y no es que yo sea anti-sentimientos y anti-espiritualidad, pero la palabra nos dice que debemos, perdón, de comprender el amor de Dios, ¿sí? Eso no quiere decir entender, sino perdón, comprender, es decir, que tengamos conciencia de cómo es el amor de Dios, aunque nos sea poco o muy difícil de entender. No sé si me di a entender, valga la redundancia, ¿sí? Lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a formar cimientos, nos va a hacer fuertes desde raíz, es que comprendamos el amor de Dios, pero no que lo sintamos. Ojo ahí. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito, y perdónenme, sobre todo porque hay bastantes damas y sé cómo es la espiritualidad en el género femenino. Yo no necesito el abrazo de Dios. No necesito el beso de Dios, el consuelo de Dios. No lo necesito tanto como necesito entender, comprender que Él me ama. Y acá a los machos no nos es tan complicado, ¿verdad? Digamos, generalizando un poco, obviamente. Pero es importante que nosotros comprendamos que Dios nos ama, porque cuando dejamos que el amor de Dios sea solo o solo entre en nuestra vida por el sentimiento, un día andamos un poco deprimidos y sentimos que Dios no nos quiere y creemos entonces que Dios no nos quiere. Pero si lo hacemos al revés, y esto es algo que cambió en mi vida y lo digo como testimonio, cuando yo sé que Él me ama, aunque sienta bajón, aunque sienta depresión, aunque sienta todas estas cuestiones, yo sé que Él me ama y aunque yo me sienta mal, el saber que es una raíz de la fe va a contrarrestar el cómo yo me sienta, ¿verdad? Y entonces cuando yo sé que Dios me ama, voy, busco una canción y canto, Dios me ama. Y digo, ah, sí, sí me ama. Me siento mal, siento que no me ama, siento que está lejos, pero son locuras mías, porque mi fe y lo que enseñó el hermano Nolito dice que Dios me ama, ¿verdad? Y que tengo que comprender. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues debemos, sobre todo, cuidar de no trivializar. Esta palabra hay que buscar en el diccionario y aprenderla. No tenemos que trivializar, perdón, a Dios. No tenemos que hacerlo poquito, chiquito, de menos, ¿verdad? No hay que permitir que el enemigo nos ataque y que eventualmente gane la batalla de la mente. Porque, ¿saben? En realidad, aunque hay libertad acá y vamos a respetar las posturas de todo el mundo, pero realmente, eh, a nivel bíblico, la única manera en que Satanás nos puede hacer algo es a través de nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cómo? Mintiéndonos, ¿verdad? ¿Cómo actuó Satanás en el jardín del Edén? Mintiendo, diciendo medias verdades. Las palabras favoritas de Satanás son las medias verdades, ¿verdad? Dios les dijo, Dios no dijo eso, él lo cambió, ¿verdad? Y así es Satanás, ¿verdad? Ay, Dios no te va a perdonar. Si mira vos lo que hiciste, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Tenemos abogado, ¿verdad? En primera Juan. Y si alguien peca, tiene a Cristo. Entonces, si yo dejo que el enemigo me diga medias verdades, ¿verdad? Em, me va a ganar la batalla. Y es lo único que el diablo pasa. Es lo único realmente. No, que va a mandar un demonio en forma de dragón con cabeza de suegra. O sea, todo eso no funciona, ¿verdad? Eso no es. El diablo nos ataca en la mente, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que hace trivializando a Dios es decirnos que el amor de Dios es corto, que se acaba pronto, que se pierde cuando yo hago cualquier pecado, que no alcanza lo más profundo de mi depravación, que solo está si nos portamos bien. Eso lo cree la gran mayoría de evangélicos, ¿verdad? Eh,
la gran mayoría de evangélicos siempre creemos que Dios nos ama y que nos va bien en la vida porque nos portamos bien. Y eso es una falsedad. Eso contraría el amor de Dios. Dice Shirley, nos acusa mentalmente, nos hace sentir pecadores para que no nos presentemos delante de Dios, pienso yo. Sí, y ahí hay una media verdad en lo que estás comentando, pero es parte de lo que estamos aprendiendo. Eh, el diablo no necesita hacernos sentir pecadores. Somos pecadores, ¿sí? Ese es el punto. Somos pecadores. Pero el amor y la gracia de Dios y la sangre de Cristo, que ahí se aplica, es más grande, ¿sí? Sí, si el diablo me dices que eso es un pecador, afirma, papá, y de los buenos, te gano, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Sí, sí, vos sos un lujurioso, en efecto, sí, soy lujurioso, soy glotón, soy aragán, soy mentiroso, soy ladrón, soy lo que sea que les afecte, ¿verdad? Esos no eran mis pecados, solo estaba poniendo ejemplos. Eh, soy violento, soy acá, soy allá. O sea, cuando el diablo diga eso, sí, papá, pero aquí estoy en la gracia, ¿verdad? Y estoy tratando de cambiar y el Espíritu Santo me está moldeando, ¿verdad? Y dice Mafer, así pensaba la mayoría, por supuesto. Sí, Shirley, entendí lo que querías decir, pero por cómo lo decís, ahí entra, ¿verdad? Que el diablo así nos coquea, ¿verdad? El diablo nos está atacando, ¿verdad? Porque pues el diablo nos ataca con que no cambiamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer con el diablo? Mira, papito, ahorita yo soy imperfecto, ¿va? La perfección es en el cielo. Y ahorita estoy en la gracia de Dios y eso tampoco para andar haciendo las trastadas que queremos solo porque Dios nos perdona y nos ama. No se trata de eso, de abandonar la santidad. Se trata de que cuando fallamos, pues vamos a fallar, ¿verdad? De ya no estar fingiendo, mucho menos frente a Satanás, fingiendo una vida perfecta porque no compete. Pero ese es el punto. Pablo dice en el 3:17, es que no se trata de, o sea, él no dice esto de no se trata de no sentir, pero Pablo bien pudo haber dicho, eh, hagan cimientos por sentir el amor de Dios. No, él dice comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. ¿Sí? Romanos 8, para los que los han leído, mismo escritor. Y entonces el punto es que el diablo nos va a llevar a trivializar a Dios. ¿Sí? Y todo esto que les decía. No, el amor de Dios es cortito. Si peco, se va. Solo está si me porto bien. Dios me ama si me porto bien. Y todas esas son mentiras habituales que el enemigo nos dice y que nos tienen atados psicológicamente a muchos creyentes hasta sumirnos en depresión. Y esto sí fue algo que considero que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Muchas veces, y es medio testimonio y medio aprender lo que está acá, eh, cuando el enemigo nos ataca tanto, nos sume en depresión, ¿verdad? En ansiedades, ¿verdad? Porque vienen medias verdades o mentiras eh, y que destrozan nuestra mente, ¿verdad? Les voy a contar algo personal, porque tenemos tiempo, ¿verdad? Eh, eh, algunos, hermana Jazmín y otros, no me conocen personalmente. Algunos me conocieron porque estaba en la iglesia donde ellos se congregan y otros. Pero yo acabo, con Celeste, mi esposa, acabamos de tener una beba, ¿verdad? Eh, Celeste y yo nos casamos hace 11 años y un día, porque ayer fue nuestro aniversario. Y antes de casarnos, Celeste me dijo que no íbamos a poder tener hijos porque ella tenía problemas y todo. Y yo le dije, no importa, yo te amo, nos casamos. Y ahí vemos, adoptamos y todo. El señor, que es bien chistoso y bien sarcástico conmigo, decidió que a los 3 meses de casados, bueno, 4 meses, el doctor nos dijera, ustedes están embarazados, ¿verdad? Y no se podía médicamente, no se podía por las cosas que estaba tomando Celes, no se podía. Y el señor lo hizo. Hizo un milagro y nosotros, yay, qué felicidad y todo. Y Leo es el amor de mi vida, es mi hijo y eso es algo que Dios envió, ¿verdad? Es algo que yo digo, Dios me lo envió directamente. Entonces conmueve mi corazón eso, ¿verdad? Yo por eso lo amo hasta el fin del mundo. Y luego nosotros dijimos, bueno, que tengamos otro y que la harán. Pero todo eso volvió a suceder y no podíamos tener. Y pasamos años orando, nos frustrábamos. eh, yo sabía, pero tenía temor y no le hablaba a Celeste de eso. Yo sabía que nos estábamos deprimiendo, sabía que nos estábamos frustrando,
de que no quedaba y Celeste se hacía pruebas y todas negativas. Era un terror, ¿verdad? Y el diablo obviamente aprovechaba todo eso para bombardearme de que Dios me había abandonado. Ministerialmente, los que saben, yo también no estoy en un asunto que sea muy agradable. Y todo eso a mí me llevó a deprimirme fuertemente, fuertemente. Sin necesidad de dar muchos detalles, muy fuerte. Eh, hasta que un día yo le dije a Celeste, mira, ya no se va a orar, ya, no, ya está toda la turno de gracia y que quede y todo. Hace como unos 2 años. Eh, muchas cosas me salvaron, me salvó el estudio teológico, me salvó la gracia de Dios, me salvó ir a buscar mi camino en la fe por mi cuenta, con mi familia. Eh, y eso fue un camino muy difícil porque había, digamos, mucho ministro de nuestra iglesia criticándome personalmente, mucho religioso creyendo que haciendo un bien, criticando mal, familia, etcétera, un montón de cosas. Todo eso me llevó a una depresión poderosa porque empecé a creer mentiras del diablo. Pero en ese proceso yo agarré esta manía de que tenemos que leer la Biblia y empecé a leer la Biblia más y empecé a leer la Biblia más y yo puedo decir, y cuando estaba haciendo este estudio y terminando de pulir detalles antier o ayer, no recuerdo cuando estaba puliendo, yo puse música de adoración y me puse a llorar como no tienen idea, ¿no? Y como tengo tiempo aproveché para contarles esto. Me puse a llorar con canciones que yo normalmente cuando era ministro de oración cantaba y todo. Y, y de ahí me puse a cantar alegre y hacer como que estaba tocando batería ya por lo que Dios había hecho en ese momento que estaba viendo este pasaje, porque esto que dice Pablo fue lo que le pasó a mi vida. Yo dejé de querer sentir al Señor y empecé a comprenderlo. Y este año el Señor cambió el guión de nuestra vida y empezó a, a verse cosas muy lindas en nuestra vida, entre ellos que estábamos embarazados. Y me llama la atención porque no fue una etapa donde yo recibí palabras y cosas así, no, 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 no. Simplemente fue descansar en el Señor. Pero si algo puedo yo dar de testimonio de este año, es que el Señor me liberó de la presión por su palabra, ¿verdad? En el montón de iglesias que he estado trabajando este año, escuché cuestiones en la lectura y lo digo como un testimonio porque cuando el Señor da la victoria no significa que las cosas no van a volver a pasar. Y todo este contexto que les conté es porque el día antes de que la nena naciera, mi hijo estaba con mis papás. El Señor tan lindo mostró en un sueño que él tenía que estar con mis papás, no sé por qué. Yo tuve una lucha espiritual como jamás había tenido en mi vida. Tuve unos pensamientos de muerte, y no quiero dar muchos detalles porque sé que mi hijo está escuchando esto, terribles, pero terribles. Y no me quiero poner melancólico. Pero eran palabras de que las cosas iban a salir mal. Si no era una, era la otra la que no iba a salir de ahí. Y era un montón de cosas. Y ahora leyendo el pasaje y todo que les estoy dando de estudio, yo me quedé impactado porque realmente es eso. Lo que el diablo estaba buscando era decirme medias verdades. Y yo pasé toda la noche, bueno, no dormí el día antes que naciera la Adrianita, diciéndole al diablo, no, hay 2 sueños. Hubo 2 sueños, de la hermana tal y de la hermana tal, donde había una niña que estábamos cargando. Y él me decía, no, va a pasar esto, va a pasar esto. No, porque en uno de los sueños estaba Celeste con la niña. Y yo le decía y le decía. y me recordé ahorita que estaba viendo esto porque eso es comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Y yo creo que en este siglo tenemos una cristiandad sumida en el ataque de la depresión, que no son demonios per se, en el ataque espiritual de la depresión, porque vivimos una fe sentimentalista y no una fe que cree por lo que lee.
Y este pequeño testimonio que me nació dárselos, es eso, ¿verdad? Es poder estar como el Señor Jesús cuando fue tentado y el diablo venga a decir sus mentiras, decirle la palabra, ¿sí? Decirle, no, yo predestinado, salvo y preservado en las manos de Dios, papito, ¿verdad? No que ayer pecaste, no que ayer viste, no que ayer hiciste. Mm, salvo por gracia, ¿verdad? Decirle todas estas cosas. Y yo, la verdad, como les digo, esto que me pasó, no me empecé a orar, echar aceite de bebé y todo eso que hacen algunos hermanos, que está bien, o sea, es su forma de entenderlo. Pasé toda la noche diciéndole al diablo que eso no iba a pasar. Ni no lo até en el nombre de Jesús y todo, no. Solo diciendo, no, yo entiendo que esto, Dios prometió, Dios prometió. Y es eso lo que Dios quiere de nuestra fe, mis amados. Ya terminó mi testimonio. Que comprendamos cómo el amor de Dios está ahí con nosotros. Porque por el contrario, si permitimos que el amor de Dios se establezca en nuestra mente y en nuestro conocimiento, mucho más allá y sobre nuestros argumentos humanos, entonces alcanzaremos ser completos, como dice el verso 19, completos con toda la plenitud de la vida. O, NTV, ser llenos de la plenitud de Dios. Es decir, ay, es el amor de Dios con sus propósitos, con su gracia y su redención que nos puede dar una vida plena. Vida en plenitud no quiere decir fácil. Plena, pues se regresa al origen de nuestra existencia. Vivir en plenitud es un estado que está muy contrario a la vida que la mentira del mundo ofrece. Por ejemplo, no hay plenitud en el consumismo. No hay plenitud en las vidas fingidas que la gente tiene en redes sociales. Esa es una vida falsa que tiene a toda una generación hoy en día. No estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de todo aquel que tiene acceso a un teléfono inteligente. Tiene toda una generación perdida creyendo que las posesiones materiales dan una vida en plenitud y paz. Y aquí en el PDF les pongo el vivir para mí de la religión atea. Vayan al diccionario, vean qué significa religión, es un conjunto de credos. Hoy un montón de personas que salieron de la iglesia y se autodenominan ateos, aunque ni saben qué significa eso, viven esa religión de vivir para sí mismos, ¿sí? Dicen que ellos no son religiosos y que los religiosos somos unos estúpidos, pero ellos realmente tienen un conjunto de credos. Todos no quieren casarse, todos no quieren tener hijos, todos son pro aborto, todos son pro LGTBQ, todos son votantes del partido gobernante, todos son un montón de cosas que todos creen lo mismo. Y todos, como no tienen gastos, dicen ellos, porque son más inteligentes que nosotros, los que somos papás, eh, se la pasan viajando, se la pasan comprando cosas, el último teléfono, el último acá, allá y allá, y nada de eso los llena, porque no hay Cristo en su corazón, aunque sean evangélicos, ¿sí? Porque esa vida falsa y esa vida de mentiras solo puede venir del padre de las mentiras, que es Satanás, y no es la vida en plenitud que el Señor Jesús dijo que nos iba a dar, porque Él ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia, y no se refiere a abundancia, se refiere a la abundancia de tener a Dios en el corazón. Muy bien, es el estudio más pentecostal que hemos tenido. Y segundo punto de la conclusión de la oración de Pablo es el poder. Y esto tiene que ver con todo. El apóstol ora, yo oro hoy, para que el poder de Dios, recuerden el verso 1:19, nos fortalezca en lo más íntimo de nuestro ser por medio del Espíritu Santo, que es lo que dice en 3:16, que es lo que tenemos acá. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y quiero cerrar estos estudios de Efesios diciendo que en la medida que comprendemos que el poder
del Espíritu es real y que habita en nosotros con toda la autoridad divina, vamos a poder vivir una vida cristiana en paz, que es lo que necesitamos. No necesitamos prosperidad, no necesitamos autoridad, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos como seres humanos es vivir en paz, paz con Dios y paz con nuestra propia existencia y con la de los demás, ¿verdad? Para no andar peleando con medio mundo. El enemigo nos miente y nos dice que el poder del Espíritu Santo es limitado, así como nos dice que el amor de Dios es limitado. Pero su palabra dice que Dios hará muchas cosas poderosas, cosas que estén mucho más allá de nuestras peticiones y mucho más allá de lo que podamos pensar en nuestra imaginación, que es lo que dice 3:20, que es lo que inspira una canción que se llama Tú harás, por si les gusta. Así el misterio de Dios se resuelve comprendido que por Cristo somos el pueblo de Dios por el cual Él obrará con todo su poder, no un poquito, con todo su poder a favor de los que creemos, para así cumplir su voluntad buena, agradable y perfecta, como menciona Pablo en Romanos 12. Y entonces podremos decir con seguridad cómo termina este capítulo y esta primera sección de Efesios en la traducción NTV. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Damos gloria a Dios. Excelentísimo grupo de comunidad. Ya que había tiempo me puse muy pentecostal a dar testimonio, pero esto es algo que me impactó mi vida y me tocó vivir. Y miren, amados, si me tienen en redes sociales, ahí tengo un post acerca de esto y uso este versículo precisamente. Eh, hay que creer que el poder de Dios está actuando a favor de nosotros. No, no para que mañana haya una camioneta Cheyenne Porsche afuera de nuestra casa y sea nuestra. No para eso, sino para entender que el poder de Dios está actuando en plenitud para que vivamos una vida en abundancia y esa vida es la que nos da regresar a nuestro Padre Celestial y ser cubiertos por su amor por completo, un amor que es alto, profundo, ancho y del cual, como dice Romanos 8, nadie nos puede apartar. Si algún propósito ha tenido este estudio de Efesios es que sepamos que Dios nos ama y aunque la iglesia nos diga que por ver un programa, una película o escuchar una canción, Dios nos deja de amar, eso no es cierto. La palabra dice que Dios nos ama y no nos deja de amar y su amor es más profundo de lo que podemos entender, de lo que podemos imaginar. Y como dice el canto que mencioné, a Dios sea la gloria por siempre. Amén. Qué bendición de estudio. Gracias, mis amados. El Señor les bendiga. Los veo la otra semana para tener 2 estudios más el lunes que viene y dentro de 15, donde vamos a hablar del advenimiento de Cristo y la Navidad. Si ustedes tienen problema con celebrar la Navidad, les invito a que estén para que veamos los argumentos teológicos del advenimiento y de la Navidad. Y si ustedes sí la celebran, pero le dan prioridad a otras cosas que no tienen nada que ver, que empecemos en nuestra vida a darle lugar también a Cristo, que Él es el motivo de la Navidad y que podamos tener estudios, etcétera, etcétera, en casa acerca de la Navidad. Los invito, ya empezó el Adviento, pueden ir a la YouVersion, hay planes de Adviento. Voy a compartirles en el grupo uno que encontré que estoy medio empezando ahorita, que dura todo diciembre, así que hay que correr y adelantarse un par de días a leerlo, entre otras cosas, y que podamos cerrar el año hablando de ese advenimiento precioso que nos da salvación. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, Maffer, por los saludos. Gracias a los que están en diferido, porque hay gente de este grupo que anda en Europa, hay gente que anda en Estados Unidos, hay gente que anda en todos lados, pero esa es la finalidad de este grupo, que seamos bendición, estemos donde estemos y cuando podamos. Dios les bendiga, mis amados. Me despido de ustedes y paramos la grabación y Dios